El siguiente programa tiene clasificación O, opinión e información. Una mirada a los hechos más relevantes que marcan el rumbo de nuestro país, en un análisis profundo, riguroso y con criterio propio. Este es nuestro editorial. Quiero dejar bien claro que una guerra no la gana nadie. Que las guerras las declaran los que tienen el poder y envían a matarse a quienes no lo tienen. Al final, los poderosos, que nunca ponen los muertos, se ponen de acuerdo. Y las madres y padres pobres que ponen los muertos, a ellos les entregan una bandera a cambio del dolor eterno. Los seres humanos nacemos con cerebro para pensar y cuerdas bucales para dialogar. Pero si a pesar de esto nos declaramos la guerra, quiere decir que en uno u otro bando prevalece la ambición del poder. Lo que está pasando en Europa del Este es preocupante. Hoy existen 3 imperios. El chino, que está en proceso de constituirse en el más grande. Y los imperios de Estados Unidos y Rusia. Los 3 tienen armas atómicas, pero el poderío chino es muy inferior al de los otros 2. Sin ninguna discusión, Estados Unidos y Rusia pelean por el poder. Pero en medio están las acusaciones de unos y de otros. Como otras naciones vecinas, Rusia y Ucrania, tienen una herencia compartida. Son un mismo pueblo. No son diferentes, son un mismo pueblo. Parieron de la misma matriz. Y esto se remonta al siglo IX, cuando Kiev, la actual capital de Ucrania, era el centro del primer estado eslavo, creado por un grupo de escandinavos que se hacían llamar Rus. Ese gran estado medieval, que los historiadores llaman Kievan Rus, fue el origen tanto de Ucrania como de Rusia. Pero lo que se quiere saber es por qué Rusia ataca a Ucrania. Y aquí surge la OTAN. La OTAN es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949. 49. 4 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. La organización constituye un sistema de defensa colectiva en el cual los estados integrantes acordaron defender a cualquiera de sus miembros que sea atacado por una potencia externa. ¿Defensa colectiva de quién? ¿De qué potencia? Obviamente en ese entonces de la autollamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero la URSS desapareció en 1991. Sin embargo, la OTAN siguió creciendo. Hoy más del 70% de los soldados de la OTAN son de Estados Unidos. En 1991 se da la disolución de la URSS y emerge la actual Rusia. Y como es lógico pensar, en la década de los 90, Rusia era un estado débil y en caos. Estados Unidos aprovecha la debilidad de Rusia y a partir de 1997 incorpora a la OTAN a otros países, casi todos ex Unión Soviética y ex Cortina de Hierro. Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Eslovenia, Croacia, Montenegro, Albania, Macedonia del Norte y Bulgaria. Prácticamente la OTAN logra construir un cerco militar que rodea a Rusia. Por lo que Rusia siempre ha reclamado, no es desde ahora. El actual director de la CIA del presidente Biden le viene advirtiendo desde hace muchísimos años el peligro de cercar a Rusia.
Salta la liebre por la intención de que Ucrania pase a formar parte de la Unión Europea y consecuentemente también de la OTAN. Dicho en términos militares, eso sería colocar misiles con cabezas nucleares que en 7 minutos estarían en Moscú. Muchos se preguntan, ¿por qué Estados Unidos no envía tropas a Ucrania? Pues algunos analistas coinciden en varias razones. En primer lugar, hay que recordar que Ucrania no está en el vecindario de Estados Unidos ni se encuentra en su frontera. Está en la frontera de Rusia. No tiene reservas estratégicas de petróleo y no es un socio comercial importante. En segundo lugar, una encuesta reciente de la Associated Press, AP, famosa agencia de prensa, y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos de la Universidad de Chicago, concluyó que el 72% de los consultados en Estados Unidos dijo que su país debería desempeñar un papel menor en el conflicto entre Rusia y Ucrania o ninguno en absoluto. Los norteamericanos sí creen en las encuestas. Esto quiere decir que los norteamericanos centran sus intereses en cuestiones económicas hoy, especialmente en el aumento de la inflación, algo que Biden debe tener en cuenta a medida que se avecinan las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos y puede perder el control del Senado y el Congreso. En tercer lugar, buena parte de esta postura se explica en el hecho de que Putin cuenta con la mayor reserva de ojivas nucleares. Además, Rusia cuenta con un potente arsenal convencional. El mismo Biden declaró a la cadena NBC lo siguiente, dicho por Biden, presidente de los Estados Unidos: no estamos lidiando con una organización terrorista. Estamos lidiando con uno de los ejércitos más grandes del mundo. Esta es una situación muy difícil y las cosas podrían descontrolarse rápidamente. Eso dijo el presidente de los Estados Unidos. Y en cuarto lugar, al no ser Ucrania parte de la OTAN, ni Estados Unidos ni la misma OTAN tienen la obligación de involucrarse, salvo que Rusia invada un país de la OTAN. Así las cosas. Lo que se están tomando son sanciones que traerán respuestas de Rusia, obviamente, y que los que pagarían mayormente las consecuencias no serían los norteamericanos, serían los europeos. Los europeos dependen del gas ruso para poder enfrentar las elevadas y las bajas temperaturas que sufren durante el año. Rusia provee más del 40% del gas que consume Europa. Según el Fondo Monetario Internacional, Rusia tiene sus cuentas diseñadas para resistir un entorno muy adverso y equilibrar su presupuesto con un petróleo de $40. Hoy el petróleo ha superado los $108. Rusia no depende de la inversión extranjera, asegura el Fondo Monetario Internacional. Además, las reservas internacionales de Rusia aumentaron en $7.700 millones la primera quincena de enero de 2022, con lo que sus reservas alcanzaron un récord de $638.200 millones, según las estadísticas del Banco Central de dicho país. Y se asegura, sin confirmar, que solo el 20% de estas reservas están en divisas, mientras que el 80% las tiene en oro físico. El Fondo Monetario anota también que la desdolarización de la economía de Rusia comenzó en el 2008, porque consideran que el dólar es una moneda tóxica, y con esto Rusia intentó en parte protegerse de los riesgos que conllevarían nuevas sanciones como lo que le está pasando ahora. Sigue el Fondo Monetario en su análisis y dice: eliminar varios bancos comerciales del SWIFT, que es un mecanismo de pagos de importaciones y exportaciones fundamentalmente,
Garantizará que esos bancos estén desconectados del sistema financiero internacional y les perjudicará su capacidad de operar a nivel global, eso sí. Pero el problema es, ¿cómo le pagan los europeos el gas que le compran a Rusia para no morirse de frío o calor? Claro, Estados Unidos impulsa una sanción, pero no son los norteamericanos los que se van a morir de frío o calor, no, son los europeos. Hoy Europa es la salchicha del perro caliente, mientras que Estados Unidos y Rusia son los panes que la aprietan. Hay otras opciones para dotar de gas a Europa, pero no son suficientes. Y escuchen lo que acaba de asegurar Jim Cramer, presentador del programa sobre finanzas Mid Money de CNBC en Estados Unidos, cadena en inglés. La guerra por Ucrania no hace más que agravar la situación de la inflación en Estados Unidos, que hoy bordea el 7.5%. Además, la escasez del petróleo está provocando precios más altos en las gasolineras, aseveró el analista financiero. Asimismo, Cramer, en esta cadena norteamericana, explicó que el papel de Ucrania como principal exportador de trigo y maíz podría provocar un aumento de los precios de los granos. Eso significa que la Reserva Federal estará aún más presionada para subir las tasas de interés. Ahora, ¿con esta invasión de Rusia a Ucrania será el inicio de una guerra? Yo no lo creo. No lo creo. Porque sería un suicidio para las partes. Sin embargo, podrían usar bombas atómicas pequeñas para arrasar un pueblo. ¿Pero qué quiere Rusia? Así como Estados Unidos en 1963 no permitió que la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas colocara una base militar en Cuba, Estados Unidos, tampoco dicen los rusos, tiene derecho a colocarle una base militar en Ucrania, que está en la frontera de Rusia. Más o menos como que si Perú nos pusiera una base militar en el puente Rumichaca, en los tiempos que teníamos guerra con el Perú. Por último, Rusia no es la URSS. La URSS era un régimen dictatorial sangriento, que tampoco fue socialista, peor comunista, que es una utopía. La URSS era una dictadura sangrienta, pero Rusia es un país capitalista exageradamente fuerte y concentrador de poder. Es expansionista, está en los genes. Y siendo así, ¿por qué ciertos países de Occidente siguen viendo a Rusia como si fuera la vieja Unión Soviética? Y a usted se le viene a la cabeza el poder. Y si hay algunos que piensan que Putin es socialista o de izquierda, están totalmente equivocados. Putin es un político práctico, al extremo que cogobierna con las multimillonarias corporaciones de Rusia. Lo mismo que Biden y todos los expresidentes de Estados Unidos que cogobiernan con las multimillonarias corporaciones de Estados Unidos. Son dos potencias extremadamente capitalistas. La única explicación que veo es que Rusia y Estados Unidos se disputan el poder militar del planeta. Y aquí no hay que tomar partido, ni con uno ni con otro. Los habitantes de este planeta no tenemos por qué pagar las consecuencias de la lucha por el poder de estos dos imperios. Pero hay temas que todavía no se publican. Por ejemplo, lo que les voy a contar les va a llamar la atención. Que Davey Alba y Stuart Thompson, editorialistas del New York Times, escribieron un artículo este 26 de febrero, hace poquitos días, y dijeron algo que les va a sorprender, textualmente. El creciente aprecio de Putin en Estados Unidos quedó reflejado en encuestas recientes del periódico The Economist y YouGov
que mostraron que los republicanos lo ven a Putin de manera más favorable que a Biden. Tírense para atrás. Otras encuestas recientes de Yahoo News y YouGov reveló que el 62% de los republicanos creen que Putin es un líder más fuerte que Biden. Ese sentimiento hizo eco en una encuesta informal realizada en línea el miércoles pasado, cuando un influyente del movimiento ultraderechista QAnon les preguntó a los seguidores de Donald Trump, del grupo también ultraderechista Patriot Voice en Telegram, si confiaban en Putin. ¿Y sabe lo que respondieron? Casi todos, que sí. Hay que recordar que en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, la opinión publicada de los medios de comunicación de Estados Unidos y muchos sectores políticos apoyaban a Hitler. Y Hitler tenía como aliados a Japón y a Italia. Perdón, a Japón, sí, a Italia, de Mussolini. Pero Japón atacó Pearl Harbor y la cosa cambió. La historia dice que Estados Unidos le declaró la guerra a Japón, a la misma Alemania y a Italia. ¿Cuál debe ser la posición de Latinoamérica, de nuestro país, en contra de esta y cualquier guerra? Que los conflictos se solucionen mediante el diálogo y no por la guerra. Guerras en donde mueren los más pobres, porque los hijos de los ricos no van a la guerra. Ellos dirigen, declaran las guerras, pero a sus hijos no los mandan. Los pobres son los que pagan los platos rotos. Y parafraseando a Carlos Julio Arosemena, no hay whisky malo ni guerra buena. Desde Capital, la radio política del Ecuador, les habló Luis Andrade Quillones. Capital, la radio política del Ecuador.